Hola, ¿qué tal? Hoy es 6 de diciembre de 2018. Esta es la tercera entrega. En el ámbito nacional tenemos lo siguiente. Andrés Manuel López Obrador presentó su terna de propuesta para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia que deja el exministro Cosío Díaz. Este tema aparentemente simple tiene mucha relevancia porque el puesto a ocupar es sin duda muy importante porque la Suprema Corte no solamente es un órgano jurisdiccional que atiende asuntos jurídicos, sino que sus asuntos son eminentemente políticos. Entre ellos, pues tenemos el juicio de amparo que se lleva a cabo en temas tan relevantes como podría ser para la administración pública el estudio de constitucionalidad de una ley, como en el caso en concreto se está llevando a cabo el de la ley de remuneración de los servidores públicos que recientemente aprobó el Congreso de la Unión. Y de esa manera se multiplica en cientos los casos que pueden ser de trascendencia para la política nacional, entendida esta como la conducción de los poderes públicos, la conducción de la vida política del Estado mexicano. El licenciado Andrés Manuel López Obrador ha propuesto a tres personas. La primera de ellas es, por orden así expuesto, es Loreta Ortiz. Loreta Ortiz, echando una revisión a su biografía básica, es una abogada, eh, no precisamente avesada en el ámbito jurisdiccional ni en el ámbito de del derecho del foro jurídico, sino que se ha formado en la academia, particularmente en la academia mm, conservadora, en la academia de derecha, en un tiempo vinculada a la Escuela Libre de Derecho, de donde han salido presidentes como, en este caso, como Felipe Calderón, y por otro lado en la Ibero, que es una escuela, como ustedes saben, de carácter católico, es vinculada al padre Maciel, de tan mala fama eh, por las cuestiones de abuso y pederastía que cometió por cientos en la legión o en los llamados, mal llamados legionarios de Cristo. Em, Esta abogada es además esposa de un amigo de López Obrador, Agustín Pinchetti, y más allá de todos esos datos personales, mm, tiene definitivamente bien puesta la camiseta de López Obrador y por lo tanto, más que una propuesta técnica, es una propuesta que respalda moralmente a López Obrador. Sin embargo, no podría ser necesariamente mala la propuesta, debido a que cumple con los requisitos finalmente y eh, tiene convicciones políticas, jurídicas, que pueden ayudar en una reconducción del órgano superior de justicia en todo el país. Por el otro lado tenemos a Celia eh, Ga- Gallo, ¿sí? Algo así. Ella es una abogada del estado de Querétaro, que trabajó en el Poder Judicial de Querétaro durante toda su vida hasta llegar a ser magistrada desde hace ya varias décadas. Ella, cada vez que puede, solicita permiso para actividades políticas, es un caso sui generis, vive entre el ámbito jurisdiccional y el ámbito político. Primero fue candidata a, según se menciona en algunas fuentes, a senadora, otras la mencionan como candidata a gobernadora por parte del PRD en, eh, en el año 2003, mencionan las fuentes. Desde entonces ha tenido puesta también la camiseta de López Obrador y en esta última ocasión, 2018, compitió para gobernadora por el partido Morena. Es un caso, como ya lo dijimos, sui generis, de una licenciada que vive entre la magistratura y la política electoral. Sin embargo, también es una buena propuesta porque tiene visiones
que enriquecerían el órgano máximo de justicia en el país. Por el otro lado tenemos a el licenciado Juan Luis González Alcántara Carrancá, todos esos nombres y apellidos. Esta persona técnicamente es una persona avesada en el ámbito jurídico, que ha tenido experiencia ya a nivel de presidencia del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. Su abuelo incluso también fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Gente de abolengo, gente que tiene toda una hermandad, una fraternidad enquistada en los órganos jurisdiccionales y de poder jurídico. Muy buen abogado, definitivamente técnicamente es el mejor de la terna, pero también por el aspecto de esa pertenencia, esa raigambre, ha tenido bastante acercamiento con grupos de poder, sobre todo de carácter jurídico, político, tanto en sexenios como panistas, como en sexenios, en este caso locales del Partido de la Revolución Democrática. Por lo tanto, su esquema es un poquito más oscuro en ese aspecto porque pertenece a estos grupos de poder que se han venido pues beneficiando de varias siglas y de varios colores, pero definitivamente técnicamente es el mejor candidato de la propuesta. Esta es la terna, es una recapitulación de lo que sucedió el día de hoy. Se le ha criticado por la cercanía que las tres personas tienen a el presidente López Obrador. Sin embargo, ¿quién podría estar exento de ese pecado? Peña Nieto impulsó y colocó a no uno, sino más de un amigo. Calderón también así lo hizo. Presidentes de la Corte o gente que está vinculada al poder de la Corte han impulsado también a personas a ocupar puestos en la Corte, incluso organizaciones que ni siquiera tienen que ver con los poderes públicos, como por ejemplo algunos poderes que están insertos en el ámbito católico y otros aspectos, también han impulsado gente para ocupar puestos en la Corte. Nadie puede estar exento de esa situación, nadie puede tirar la primera piedra. Considero que eso no es un argumento válido para negar la oportunidad a una persona a ocupar un puesto de esa naturaleza. No son para nada encomiables en general las propuestas, pero que son legítimas. Él tiene todo el derecho de postular a quien él considere y en este caso el Senado tiene todo el derecho, toda la facultad para en su caso seleccionar o no a uno o a una de los que emerjan de la terna. Por el otro lado, a nivel internacional, quisiera yo terminar con este punto muy importante, que no tiene nada que ver con López Obrador, pero que es digno de mencionar desde el Observatorio Global. Apenas o hace algunas horas, detuvieron en Canadá a la directora de finanzas de la empresa internacional Huawei, dedicada principalmente a la fabricación de dispositivos móviles, teléfonos, smartphones y todo lo que va relacionado con ello, a petición del gobierno de Estados Unidos. Esta señora muy importante es originaria de China, su padre es fundador de la empresa Huawei y podría parecer que es una noticia marginal, pero no lo es. Desde el punto de vista internacional, esto ha reavivado la controversia que existe entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China en cuanto primeramente a prácticas comerciales. Estados Unidos se ha venido ensalzando, se ha venido robusteciendo como no solamente el policía del mundo, sino ahora
es el árbitro, el dictador de las reglas de los juegos comerciales y además es el que impone embargos a criterio, a modo, según el capricho del gobernante en turno. Eh, Hace unos días Estados Unidos estableció ciertas, digamos, penalidades para quienes eh, llevaran a cabo actos de comercio con el país y el gobierno de Irán. Eh, Esta es ahora su nueva estrategia de embate comercial y militar por parte de Estados Unidos. Siempre es un país distinto el que en cada época, en cada año, tiene este objetivo. Hoy Estados Unidos y particularmente Trump han elegido a este país para hacer recaer toda la furia de Estados Unidos, eh, sin que sea un juicio a favor o en contra de ese país. No tenemos nada a favor ni nada en contra de ese país. Pero la realidad es esa, es el objeto, es el target de la hostilidad bélica y comercial de Estados Unidos. De tal manera que se le adjudica, se le imputa a esta persona que no cumplió con las reglas que últimamente, no tiene ni semanas, lanzó el gobierno de Trump. Esto es muy delicado porque esto nos trae a colación y recuerda definitivamente la extraterritorialidad de las prácticas y de las acciones judiciales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Algunas ocasiones anteriormente ha habido casos, pero hoy en día este es el ejemplo de un inicio, de una escalada en donde el gobierno de Estados Unidos está poniendo un ejemplo, un claro ejemplo, para que nadie ose contravenir esas medidas de carácter bélico comercial que ha lanzado Estados Unidos en contra de Irán. Más allá de la justicia o de la injusticia del embargo de esas prácticas de veto comercial, de esas penalidades lanzadas unilateralmente por parte de Estados Unidos, como no solamente el policía del mundo, sino el dictador de las leyes comerciales y bélicas del mundo, eh, nos trae a colación un aspecto que nos debe de poner las barbas a remojar. Estados Unidos y México han firmado en el último día del gobierno del espurio presidente Peña Nieto un acuerdo comercial llamado TIMEC. Esto sucedió después de una escalada de negociaciones totalmente llenadas por propaganda, por manipulación. Apenas el día 30 de noviembre en Argentina, Peña Nieto y por otro lado Trump y por otro lado Trudeau firmaron este acuerdo comercial en el cual incluso hay personas que ya van como representantes del nuevo gobierno de López Obrador. Por lo tanto, es un acuerdo totalmente amarrado, pero que viene a ser un acuerdo más que de tratado de libre comercio como el que sustituye, es un acuerdo de restricciones comerciales. ¿Y esto qué nos trae a colación? Pues que esas restricciones comerciales que caracterizan a este acuerdo son semejantes en la naturaleza de lo que es una restricción comercial a las medidas que ha impuesto Estados Unidos para quienes comercien con Irán. Y en cascada nos trae también a colación que si este acuerdo es confirmado por el Senado para que adquiera la calidad de pleno derecho como un tratado, un acuerdo comercial de nivel de tratado internacional, nos da el claro ejemplo de lo que podría significar para los mexicanos violentar ese acuerdo de restricciones comerciales conocido como TIMEC. Aguas porque las cosas cuando se manejan de este modo nos ponen a pensar en lo que va a suceder para los mexicanos que osen no cumplir ese tratado de restricciones comerciales llamado como TIMEC. Entonces, estaremos pendientes
de cuáles son las consecuencias, de cuáles son las implicaciones para el Estado mexicano en sus aspectos que le corresponden. Esto ha sido todo por hoy, les agradezco mucho su atención, corran la voz, suscríbanse y denle un like para que podamos seguir avanzando en esta tarea de difusión y de análisis de los temas nacionales e internacionales del acontecer cotidiano.